Hola compañeros, espero que estén súper bien. Hoy vamos a resolver un ejercicio de un secador adiabático. Entonces tenemos una corriente que tiene una masa de 15.750 kilogramos con 12% en peso de agua y 88% en una fibra sólida que realmente no sufre ningún proceso de evaporación. O sea que esta fibra se mantiene constante. Eso entra a un secador adiabático y sale más seco, con un porcentaje de agua menor del 3% y con 97% de fibra en composición másica, ¿no? Para secar esta fibra se utiliza una corriente de proceso que entra a una atmósfera de presión, 35 grados Celsius de temperatura y con una humedad relativa de 70%. Es una mezcla de aire seco y agua. Esta mezcla de aire seco y agua se calienta hasta una humedad relativa del 15%. No conocemos la temperatura de la corriente G1 y bueno, después del proceso de secado aumenta su humedad relativa hasta 90% y tampoco conocemos la cantidad de masa de salida, ¿no? Entonces vamos a resolverlo. Lo primero que podemos hacer es calcular la cantidad de masa que le corresponde a esta corriente, o sea, con los porcentajes, y también podemos calcular cuánta fibra y cuánta agua tenemos a la salida de M2, porque tenemos la entrada, ¿no? Y la cantidad de fibra pues no cambia. Entonces, haciendo el balance de M1, tenemos que para el agua tenemos 1890 kilogramos y la fibra tenemos 13.860 kilogramos a la entrada de M1, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que la fibra no cambia, ¿no? La cantidad de fibra no cambia, son los 13.860 kilogramos. Y bueno, como les había comentado, como tenemos las dos composiciones, tanto de fibra como de agua, podemos calcular la cantidad de agua en esa corriente, ¿no? Haciendo una regla de 3. Si sabemos que los 13.860 corresponden al 97%, ¿cuánto será el 3%, ¿no? del total? Y eso nos da 428.66 kilogramos de agua. Y bueno, el total será 14.288.66 kilogramos, que se originan por la evaporación del agua, ¿no? Entonces, como queremos saber cuánta agua se evapora, pues simplemente hacemos una simple resta, ¿no? Tenemos la cantidad total de masa en M1 menos la cantidad total de masa en M2, que son estas dos cantidades, ¿no? Y como ya habíamos comentado, lo podemos hacer de esta forma porque la cantidad de fibra se mantiene constante en las dos corrientes. Y eso nos da una cantidad de 1.461.34 kilogramos de agua. Y pues ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, verificar cuáles son las condiciones de humedad y de temperatura de las corrientes de aire, ¿no? De aire seco con agua. Tenemos que saber la condición de entrada, o sea, la humedad absoluta de entrada, la humedad absoluta de G1 con su respectiva temperatura y la humedad absoluta de la corriente G2. Y bueno, para hacer esto tenemos que ir a la carta psicométrica, ¿no? Ahora, como les había comentado anteriormente, lo que hacemos normalmente en la carta son movimientos, ¿no? Son procesos en general. Entonces, analizando paso a paso este secador adiabático, lo primero que hacemos es que la corriente G0 se calienta. Le suministramos energía para elevar su temperatura y disminuir su humedad relativa. Entonces, el primer proceso que hacemos es calentar desde 35 grados Celsius a una temperatura que todavía no conocemos. Después pasamos al proceso de secado adiabático, ¿no? Es un proceso, se dice que es de humidificación adiabática. O sea,
tomando en cuenta que lo estamos viendo desde el punto de vista de la corriente G1. Esta corriente se va a humidificar y va a aumentar, por lo tanto, su humedad relativa. Entonces, ese es otro proceso que hacemos, ¿no? En general vamos a hacer dos procesos, calentamiento y humidificación adiabática. Así que vamos a al gráfico ciclométrico. Y bueno, tenemos una temperatura de 35 grados Celsius con humedad relativa de 70 grados. Por lo tanto, podemos hacer una intersección, ¿no? Temperatura de 35 grados con humedad relativa de 70%. Aquí está. Ese es el primer punto, ¿no? Esto nos da una humedad absoluta, verificándolo del lado derecho, por supuesto, de 0.025 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Que no se les olvide eso, que son kilogramos de agua entre kilogramos de aire seco. Ahora, esta corriente, este punto, esta corriente, la vamos a calentar. ¿Hasta dónde? Hasta tener una humedad relativa del 15%. Entonces, la calentamos hasta tener una humedad relativa del 15%. Entonces vemos acá que está aquí la humedad relativa de 20, aquí la humedad relativa de 10, y como por aquí más o menos tendríamos una humedad relativa de 15%. Y de aquí lo que podemos leer es la temperatura, ¿no? Porque la humedad no cambia, la humedad sigue siendo la misma, pero podemos obtener la temperatura de bulbo seco, que la leemos verticalmente, ¿no? Nos da una temperatura aproximadamente de 68 grados Celsius, ¿no? Entonces es el punto 2. Ahora, volviendo, checamos que ya tenemos la temperatura acá, ¿no? Entonces 68 grados. Ahora hacemos la humidificación adiabática hasta una humedad relativa de 90, hasta una humedad relativa de 90%. Entonces hacemos el tercer punto, ¿no? Nos localizamos en este punto y hacemos una diagonal hasta la humedad relativa de 90%, ¿sí? Hay que ver bueno, si lo van a hacer visualmente, pues hay que tener mucho cuidado con las distancias, ¿no? Con las distancias es lo importante. Y les va a dar una humedad relativa, una humedad absoluta, perdón, tirando una horizontal hasta la línea vertical de 0.0363 kilogramos de agua entre kilogramos de aire seco. Y bueno, podemos obtener también la temperatura de salida, ¿no? Que va a ser como de 38 grados aproximadamente. Y con eso pues ya tenemos todas las propiedades bien definidas, ¿no? Esto ya lo puse en unos corchetes. Entonces tenemos que a la entrada tenemos una humedad absoluta de 0.025, ¿no? Entonces este proceso lo íbamos a calentar, ¿no? Lo calentamos hasta una temperatura de 68 grados centígrados y tenemos una humedad absoluta de 0.025 también. Esta no cambió, dijimos que esa no cambia. Después del proceso de humidificación adiabática, pues fuimos enfriando, ¿no? Enfriamos hasta 38 grados Celsius y la humedad absoluta, pues aumentó también, ¿no? Ahora es de 0.0363. Ahora lo que podemos hacer es verificar los cambios, ¿no? Vimos que la humedad de entrada, la humedad absoluta de entrada es de 0.025, ¿no? Y la humedad de salida es 0.0363. Aquí está la humedad de entrada y la humedad de salida, ¿no? Y para lograr ese cambio de humedad, pues tuvo que haberse absorbido el agua que se evaporó en la mezcla de fibra y agua, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es verificar ese cambio de humedad, ¿no? El cambio de humedad va a ser la humedad a la salida, o sea, en G2,
menos la humedad absoluta en la entrada, que es G1. Esto nos va a dar 0.0113 y esto es debido a la cantidad de agua evaporada. O sea, porque se evaporó esta agua, hubo este cambio de humedad, ¿no? Y bueno, a partir de esto podemos decir, ¿no?, que 1 kilogramo de aire seco equivale a 0.0113 kilogramos de agua contenidos, ¿no? Entonces, esta proporción se originó por esta cantidad de agua que se evaporó, ¿no? Entonces, ¿cuánto será necesario de aire seco para 1461.34 kilogramos de agua, ¿no? Y esto en realidad es la cantidad de aire seco total en el sistema, ¿no?, que es una regla de 3. Es la cantidad de agua que estamos tratando de buscar su relación por 1 entre la cantidad de agua que tenemos, ¿no?, como relación. Y nos va a dar 129.322.12 kilogramos de aire seco. Y bueno, ya teniendo el aire seco total del sistema, podemos calcular la cantidad de agua, ¿no?, en la entrada, por ejemplo, ¿no? El aire seco va a ser igual en G1 igual en G2, ¿no?, igual la cantidad de agua, porque si nos damos cuenta, aquí lo que estamos haciendo es calentar. Sin embargo, no agregamos ni quitamos masa, ¿no? Aquí solo hay un proceso de calentamiento, por lo que se mantienen igual las dos corrientes hablando en términos de materia, ¿no? Entonces, el aire seco es la misma cantidad que G1 y G0. En realidad, este aire seco se mantiene constante en el sistema. Y para la cantidad de agua, bueno, tenemos la humedad absoluta, ¿no?, en G1, por ejemplo. Entonces, si multiplicamos la cantidad de aire seco total por kilogramos de agua entre kilogramos de aire seco, pues nos va a dar la cantidad de agua en esa corriente, y nos va a dar 3.233.05 kilogramos, y el total son 132.555.17 kilogramos. Lo mismo hacemos en G2, la cantidad de aire seco no cambia, y bueno, la cantidad de agua es multiplicar la cantidad total de aire seco por la humedad absoluta, ¿no?, y nos va a dar 4.694.39 kilogramos, y el total 134.016.51 kilogramos. Y con esto ya queda resuelto el problema.